Yo me eyaculo desde siempre. Desde que mi coño recuerda. No, en realidad desde la primera vez que tuve una relación sexual con otra persona, porque ya las pajillas y eso pues no, nunca me haya pasado, desde ese momento pues se armaban estos charcos inmensos en la cama de los que yo pues pasé bastantes años pensando que se trataba de pis, que me meaba, y pues tampoco me originaba eso un especial conflicto. En realidad era como, bueno, vale, pues una característica exótica de mi sexualidad es que cuando me follan relativamente bien, pues me meo, ¿no? Tampoco me originó demasiados traumas el hecho de que eso sucediera. Creo que también tuve bastante suerte con mis compañeras y compañeros sexuales, porque ninguno como que, o ninguna como que tuvo excesivo shock cuando esto sucedía. Y claro, digamos que este hecho que sucedía prácticamente casi todas las veces que tenía sexo, tuvo durante muchísimos años, pues desde los 13 que empecé a follar hasta los 27 que me regalaron las sábanas negras, que fue cuando empecé a conectar cosas, bueno, en fin, bastante tiempo, ¿no? Digamos, tuvo como una explicación que no le correspondía de alguna manera, ¿no? El hecho de que yo fuera orina. Yo soy una excepción, digamos. Por lo general, y también a través de la gran cantidad de talleres que he dado de eyaculación, por lo general no se toma, normalmente los coños no se toman tan bien el hecho de estarse meando. Es como muy común también la cuestión del trauma, la cuestión de pensar, le pasa algo mal, algo está mal con mi coño, tengo algún cable suelto o algo, cosas así, ¿no? Es como muy, para mí es bastante fácil llegar a ese tipo de conclusiones, porque cuando no te han contado que tienes la posibilidad de algo, ese algo sencillamente no existe. Cuando no te han contado la posibilidad, bueno, cuando no te han dicho que tienes una próstata que sirve para eyacular, entre otras muchas cosas, cualquier cosa que te suceda relacionada con ella es un misterio, es un enigma, ¿no? Que es una de las estrategias como más poderosas que ha tenido el patriarcado a la hora de separarnos de la propiedad de nuestro cuerpo, ¿no? Convertir nuestra sexualidad y nuestro cuerpo en un enigma, en un desconocido. Para esas respuestas que andamos buscando, es la autoridad científica la que tiene las respuestas, ¿no? Y como ese monopolio del conocimiento sobre el cuerpo de las mujeres y su sexualidad. Este libro viene de varias motivaciones. La principal es compartir la información que he ido recabando a lo largo de los años de investigación, de los años de compartir informaciones a través de los talleres, también a través de la práctica, por supuesto. Y viene de esa intención de compartir la información, básicamente. Pero por supuesto también supone una venganza, ¿no? Es ante el silencio y ante la represión, pues esta es mi venganza, que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer a nivel negativo, ¿no? Que da mucha satisfacción. Os voy a contar un poquito el contenido para que ya sí me sirva a mí también como de guía para contaros de qué va. Al principio del libro hay una declaración de intenciones en la que básicamente intento dejar muy claro que el tema de la eyaculación de los coños no debe ser nunca planteado como una cosa más para generar frustración. Es decir, yo no he escrito este libro para generar frustración. Que eyaculas bien, que no eyaculas también bien. Lo importante es que tengas la información. Porque desde algunos feminismos, también desde algunos especie de manipulaciones, se da como a entender que de repente aquí las eyaculadoras son más feministas que las demás. No. ¿Vale? Eso es un error y lo digo desde el principio en una declaración de intenciones que hago al principio del libro, ¿no? Después hay un capítulo que se llama Caminando por el desierto, porque es así un poco como me he sentido en todo este recorrido investigatorio, ¿no? Primero fui a buscar a la ciencia, en busca de respuestas, lo cual fue un gran error, porque me planté en la Biblioteca de Ginecología de Barcelona y aquello era un horror. Una como feminista ya se pasa un poco la vida enfadada, ¿no? Enfadada. Pero claro, si además te plantas en el templo del saber capitalista patriarcal, pues entonces aquello era como terrible. En 3 días que estuve ahí, pues me di cuenta de que, por ejemplo, para la ginecología, nuestro aparato genital, reproductor, sexual y tal, está dividido de una forma muy esencialista en 2. Lo que sirve para la reproducción y lo que no sirve. No digo ni siquiera lo que no sirve para la reproducción, porque es que no sirve, ¿no? Por ejemplo, descripciones súper detalladas de los ovarios, las trompas de falopio, el útero, bla, 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 y después va bajando un poco la vulva. ¿No? Y es como ese monstruo de las profundidades marinas que no le interesa a nadie, que estaba presente en todas las pesadillas de Freud. Y es como, vale, la vulva. Claro, coño, en la vulva, si te pones a pensar, está el clítoris, que es un órgano bastante más complejo que cualquier otra cosa que tengamos por ahí abajo. De hecho, es uno de los órganos más complejos de todo el cuerpo, con más terminaciones nerviosas de todo lo que tenemos de cintura para abajo, sin dudar.
Bueno, pues para eso la ciencia, claro, imaginaos una ciencia patriarcal falócrata en la que de repente hay un órgano ahí que resulta que es la parte más sensible de este órgano, que también pasa por la vagina y hasta por el ano, porque yo me he corrido hasta follando solo por el culo, que también pasa por todo eso. Resulta que en la gran mayoría de los coños ese órgano tiene su parte más sensible fuera de la vagina. Claro, ¿qué pasa con la sociedad falocéntrica? Se cae, se desmonta todo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces esto lo decía porque este caminar por el desierto ha sido bastante duro a un punto, porque te encuentras como que de repente lo que se suponía que debía tener las respuestas, pues no solamente no tiene las respuestas a tus preguntas, sino que además te empiezas a dar cuenta de que que la ciencia está plagada de manipulaciones, ¿no? Desde eso de considerar nuestro cuerpo como una fábrica de siervos para el capital, ignorar por completo el hecho de que no sé cuántas mujeres estarían dispuestas a reproducirse si no fuera a cambio de un poco de placer, porque así funcionan las especies, ¿no? Es decir, continuamos como especie porque follar está rico, comer está rico y dormir está rico, si no, no seguiríamos aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros nos han estado como robando, arrebatando nuestro premio durante siglos y bueno, y aún siguen de alguna manera. Otra vez ese desierto aparece sobre todo cuando me puse como a encontrar alianzas dentro de del movimiento feminista y tal, investigatorias, ¿no? De repente, bueno, Clau está investigando todo esto, pero en el momento en el que me puse a investigar el tema de la eyaculación de los coños, no había nadie que no fuera en el mundo anglo investigándolo, ni hablando de ello, ni diciendo nada, y estoy hablando de hace 7 años, no es que estoy hablando de hace 20. Entonces es un poquito caminar por este desierto, pero por suerte también hablo que encontré como bastantes oasis, ¿no? Para mí los oasis fueron todos los talleres de eyaculación que estuve dando, en los que de repente había bastante asistencia, bastante interés, ¿no? Eso es como algo que pega bastante subidón. En este capítulo básicamente hablo un poco de cuál ha sido el recorrido que me ha llevado hasta escribir este libro. En el siguiente capítulo, que se titula Nuestra próstata, territorio por decolonizar, intento compilar toda la información que he conseguido relativa al órgano, sus funciones, su posición, también alguna reflexión de por qué desde la ciencia, desde la cultura, desde la educación no se habla del hecho de que tengamos una próstata. Bueno, para mí hay como... Uy, ¿qué pasó? Para mí hay como diversos motivos que también los planteo en el libro, pero bueno, así como para resumir un poco, uno de ellos es que de alguna manera el hecho de que nosotras también tengamos próstata viene a decir que los géneros no tienen ningún sustento biológico. Es decir, que no hay nada más queer que la realidad de un cuerpo cuando lo abres, que vale, varían las posiciones y los tamaños, de la misma manera que yo puedo tener las orejas más grandes o más pequeñas que tú, o alguna teta más alta que la otra. Es decir, varían las posiciones y los tamaños, y quizás la única diferencia que podríamos decir entre aquello que tiene un cromosoma XY y uno XX es que uno de los cuerpos puede gestar y el otro no. Y no todos los cuerpos con cromosoma XX pueden gestar otro ser, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad patriarcal, si no existen los géneros, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque ¿quién oprime a quién? ¿Y quién está debajo y quién está arriba? No tendría ningún sentido. Entonces, de alguna manera, el hecho de que también tengamos próstata, que sería como un órgano puramente masculino, entendido puramente masculino desde hace siglos, básicamente desde que comenzó el catolicismo y el patriarcado asentó sus raíces más profundas, es cuando nos borraron la próstata, porque hace 7000 años Hipócrates la describía, ¿vale? O sea que no es una cuestión, no es una cuestión de toda la vida, ¿no? Esto de toda la vida. Las mujeres nunca han tenido próstata de toda la vida, no, perdón. Si la teníamos, lo que pasa es que no la habéis borrado así, del mapa. Pero bueno, en fin. Ese podría ser como uno de los motivos por este silenciamiento. Quizás otro de las razones es este tema, y eso está muy relacionado directamente con el catolicismo, este tema de secar a las mujeres. Es decir, todos los mitos de la mujer fuente, de la mujer acuática, que por supuesto están relacionados con temas de fertilidad, pero también de poder, están borrados totalmente. No tenemos figuras mitológicas, figuras culturales en las que sea positivo que una mujer expulse aguas o que esté relacionada con el tema de las aguas, sin ser una cosa reproductiva, ojo, siendo una cosa puramente sexual. Entonces, a nivel cultural es muy fuerte como a veces no hace falta un bisturí para extirpar un órgano, basta con ideas, ¿no? Con ideologías, básicamente, y así vamos por el mundo, las mujeres occidentales, pero también donde fue Occidente a plantar su caca mediante el colonialismo, pues así andamos con el grifo cerrado, ¿no? De alguna manera, intento en este capítulo restaurar ese órgano que tiene sus funciones, que sirve para cosas, entre otras segregar serotonina, por ejemplo, es decir, hacernos felices. Es decir, lo que nos hace felices de follar, básicamente lo segrega la próstata. En este capítulo sobre decolonizar también, aunque sobre esto se va a extender un poco más, hablo también de esta cuestión de hasta la fecha
cómo se ha llamado a nuestra próstata ha sido llamándola glándula de Skene o glándulas de Skene. Pues Skene era un señor descubridor de nuestras glándulas parauretrales, un señor descubridor. ¿De qué nos suena eso de, he descubierto algo, yo voy a poner mi apellido, ¿no? Américo. Es un poco así, tenemos el cuerpo en realidad como cargado de nombres de señores ilustres que descubrieron cositas por ahí. Bueno, claro, después de Skene vino el señor Grafenberg a continuar con las investigaciones sobre las glándulas parauretrales y ahí tenemos el punto G, ¿no? El otro nombrecito, venga, pum. Y las feministas hablando de punto G y no nos damos cuenta de que estamos en realidad hablando del apellido de un señor. ¿Por qué tenemos que hablar cargando en el coño de apellidos con apellidos de señores? No, me niego. Por eso el tema y la idea de la decolonización, pero o sea, es decir, una decolonización que no simplemente propone sacar los nombres de esos señores, sino simplemente restaurar la información previa que había antes de que estos señores vinieran a poner su apellido. Para mí hay una importancia en llamarlo próstata, aunque desde algunos feminismos se habla de no podemos andar nombrándonos con los nombres de los cuerpos de los hombres porque no somos hombres, tal. Bueno, yo desde el feminismo en el que yo creo, me interesa bastante, aunque solamente sea a nivel interno, desmontar la idea de hombres y mujeres. Siento sobre todo sin olvidar que mujer va a ser siempre una categoría de opresión, ¿no? No así como lo que habla la Itziar de burbujas de helio, ¿no? Globos de helio en los que flotas sin género y revoloteas entre tus privilegios, no. Claro, pero sí hablar un poco de, a ver, si hablamos de corazón como un órgano sin género, o de cerebro como un órgano sin género, ¿por qué no podemos hablar de próstata como un órgano sin género también? Por supuesto hay un capítulo que se llama Alegato por la abolición del punto G. O sea, me parece que ya son muchos años, desde el año 82 que salió aquel manual del punto G y otros descubrimientos científicos sobre la sexualidad humana. Son muchos años ya de tanto eufemismo, de tanta caca, de tanto andar buscando el triángulo de las Bermudas sin encontrarlo, de tanto conformismo, porque también dices, vale, bueno, si tengo un punto G dentro del coño, entonces ya tengo posibilidad de ser una mujer correcta y por fin correrme con la vagina sin que el inútil de mi marido se haya fijado que tengo un clítoris o cosas así, ¿no? Bueno, imaginaos en ese momento en el que de repente se está haciendo una lucha de la hostia por restaurar el clítoris en su posición de privilegio en la sexualidad, o sea, como un órgano privilegiado. Básicamente es lo único que es capaz de darnos un orgasmo. No hay otro órgano en el cuerpo que sea capaz de darnos un orgasmo. Ya puede ser que tú tengas orgasmos vaginales, no, la vagina no tiene ningún... O sea, la vagina es un órgano en realidad que tiene muy pocas terminaciones nerviosas, menos mal, porque si tuviera más, para parir sería un puto infierno, ¿sí? Pero hay personas que tienen el clítoris más sensible a su paso por la vagina. Yo puedo tener orgasmos de esos que llaman vaginales, ¿de acuerdo? En la parte de mi clítoris que pasa por la vagina es suficientemente sensible para tener un orgasmo. Tampoco es lo más común, ¿vale? Entonces, de repente, pues qué sé yo, en esos momentos en los que se le está restaurando su nombre al clítoris después de tantos años, usándolo solamente para curar a las pobres histéricas, porque así se curaba el clítoris, haciéndole una paja a una persona que no tiene un orgasmo en 40 años, obvio yo también estaría histérica. Imagínate, y si encima tocarse es pecado y todo eso, pues bueno, en fin. De repente aparece este libro que básicamente, bueno, tiene cosas muy interesantes, pero básicamente viene a decir que sí, que dentro de la vagina también hay algo que te puede proporcionar un orgasmo y además se llama punto G. No tiene una localización muy determinada, pero bueno, si te empeñas en encontrarlo, lo encontrarás y entonces, podrás ser por fin una mujer correcta, de esas que tienen orgasmos vaginales con el macho falocentrista o con la bollera falocentrista, que también hay algunas. Pero bueno, en fin, de repente aparece en un momento que no era como el más adecuado, porque claro, tanto el señor Skene como el señor Grafenberg, en la época en la que estudiaron las glándulas, básicamente no podían decir que se trataba de una próstata. No podían decir semejante cosa. Aquello hubiera sido, bueno, seguramente hubieran acabado en un manicomio ambos, porque ya sabemos que la historia tiende a meter en manicomios a la gente que dice verdad. Una de las cosas que me molestan del tema del punto G, aparte de lo de que sea un apellido de un señor y que sea un eufemismo y tal, es que ha sido un gran negocio. Es decir, se ha hecho un negocio de la hostia. Pensad que, por ejemplo, en el año 82, el año que fue publicado este libro, fue el segundo libro más vendido en todo Estados Unidos. De los bestsellers estaba en el número 2, y un libro sobre sexualidad jamás había vendido tanto. O sea, fue como un mega hit. A raíz de esa cuestión, cualquier persona, cualquier listillo o listilla que pusiera punto G en su libro o que pusiera en los talleres punto G, la palabra punto G atraía a las masas de personas deseando ser personas correctas, que eso es lo peor de todo.
de alguna manera, sí. Dentro de la investigación también una de las conclusiones a las que yo llegué es que los enemigos de nuestras próstatas eran el patriarcado y la iglesia, el catolicismo básicamente. Entonces dije, vale, esto es como una cosa bastante... bueno, el patriarcado está bastante universalizado, pero el catolicismo no tanto, así que me voy a ir a buscar a otras culturas a ver cómo se trata el tema de la eyaculación. Así es un poco como llegué a una sociedad no patriarcal que está en África, se llaman las Batoro, viven entre Uganda y Ruanda, y bueno, descubrí que el tema de la eyaculación de los coños era parte de uno de los ritos de paso por los que las niñas tienen que pasar cuando se hacen mujeres, de tal manera que las señoras mayores les enseñan a eyacular para que cuando llegan al rito de paso consigan eyacular y se transformen en auténticas, digamos que es como una seña de identidad Batoro, poder eyacular, ¿sí? Al ritual este lo llaman cachapati, que significa literalmente rociar las paredes. Así. También pensando así en lugares en los que había, o bueno, no continúa habiendo, pero había durante bastantes siglos una tradición a la hora de escribir sobre sexualidad y amor, como puede ser la India o China, pues también encontré como cosas bastante interesantes. Por ejemplo, así en poemas antiguos chinos, en libros sobre sexualidad, te encuentras que era como imprescindible extraer lo que ellos llamaban el chi de la mujer, es decir, nuestra eyaculación, antes de intentar cualquier tipo de penetración por parte del hombre a la mujer. Es decir, antes tenía que hacerla correrse a chorros, porque sin ese líquido, bueno, se le diagnosticaban enfermedades mortales al hombre. Si no consigues extraer el chi, así como cosas feitas, ¿no? Que me encanta, es como, si no la haces correrse antes, vas a morir en el infierno. Hay un capítulo de venganzas que no os voy a resumir, o sea, no os voy a resumir. A mí la venganza me parece una cosa súper noble. Es decir, también es bastante judío-cristiano eso de poner la otra rejilla, ¿sí? Y eso de pensar que ya pagarán los malos en el infierno. ¿Qué infierno? Yo le voy a ahorrar un montón de trabajo a Satán. El mayor problema que tenemos con el tema de la eyaculación nuestra es que hay mucha desinformación. O por no decir que no hay nada de información. Es decir, hay un silenciamiento colectivo por parte de la educación, por parte de nuestros círculos afectivos también. Salimos ahora mismo a la calle y le preguntamos a 100 mujeres que pasen: señora, ¿usted sabe que eyacula y que tiene próstata? Os aseguro que el 99,9% va a decir, ¿de qué me estás hablando? Si es que dicen algo que salen corriendo, ¿eh? Porque eso también podría pasar. Pero eso lo podemos cambiar, y lo podemos cambiar de una forma activa. Todo lo que sepáis sobre el tema, contárselo a vuestro círculo afectivo próximo. Otra de las venganzas que propongo, claro, es la de practicar, ¿sabes? Como recuperar el tiempo perdido un poco, porque nos han hecho perder mucho tiempo, sobre todo con eso del punto G. Venga, ponte a buscar el tema de que consigamos eyacular así de una forma visible o no. Tengo que decir una cosa también, y es que en realidad todas eyaculamos, todas, ¿vale? Absolutamente todas. Lo que sucede cuando no es una eyaculación visible es que se trata de una retroeyaculación, ¿de acuerdo? Ese líquido en la próstata no se queda, ¿de acuerdo? Cuando tenemos algún momento intenso de placer, o cuando tenemos un orgasmo, o después de incluso de haber tenido un orgasmo, la próstata expulsa su líquido. Son algunas veces hacia afuera y otras veces hacia adentro. La gran mayoría de las veces en los coños occidentales esto sucede hacia adentro, es decir, ese líquido retrocede y va a parar a la vejiga, ¿vale? Hay aquí un capítulo que se llama Exorcismos mentales, que es una pequeña pretensión de que consigamos eyacular hacia afuera, ¿vale? Pero sin ningún tipo de presión, simplemente que, de hecho, el capítulo puede servir para otras muchas cosas. Básicamente es como pequeños trucos mentales que podemos usar para conseguir eyacular, o para, si eyaculamos hacia afuera, que no nos tengamos que sentir mal por ello. Estas cuestiones están relacionadas con el tema de los roles de género, es decir, ese kit de niña, de mujer que nos entregan al nacer, bueno, que nos encasquetan al nacer, y que por supuesto está es súper incompatible con el tema de eyacular, ¿vale? Es decir, nosotras básicamente no venimos a este mundo a ensuciar, venimos a limpiar la mierda de otros, o eso es lo que nos han intentado vender. Claro, de repente ir esparramándose por las camas, armando charcos y todo esto, pues no es como muy de señoritas. También está muy relacionado con el estigma de la puta, con el estigma de la mujer sucia, de la mujer rota. Son cosas que, bueno, llevamos clavaditas dentro y que, pues, creo que de alguna manera se pueden desprogramar, se pueden modificar. Y ya no solamente para conseguir eyacular, sino como para ser un poquito más libres. Hay otro capítulo que es de técnicas y consejos. Son algunas técnicas de estimulación prostática, básicamente. De cómo tocarla, de qué cositas podemos hacer para sentir que está ahí, para sentirla viva, llenita, excitada, etcétera, etcétera. Hay otro capítulo relacionado con las cuestiones de salud,
que la verdad es que me ha costado bastante escribir este porque, pues básicamente es muy difícil comprobar las cosas. Dado que la medicina, por ejemplo, esto es por poner un ejemplo de las muchas estrategias de silenciamiento que ha empleado la ciencia médica para alejarnos del conocimiento de nuestro coño, hasta el año 2002, en el Diccionario Anatómico de Terminología Médica, no aparecía la palabra próstata. Es decir, la próstata era un órgano exclusivamente masculino, hasta el año 2002. Lo que aparecía representando a nuestra próstata era glándula de Skene o glándulas parauretrales y en el aparato urinario, cuando la próstata está en el aparato reproductor, en el sistema sexual masculino, ¿no? En el año 2002, después de unos cuantos artículos que demostraban que el líquido eyaculado por las mujeres no tenía nada que ver con la orina, de hecho era bastante similar al eyaculado por los hombres, restándole los espermatozoides, claro, y algunos estudios más que decían que el tejido prostático femenino y masculino era exactamente el mismo tejido, ¿vale? Varían un poco las dimensiones y la posición, pero poco más, pues se incluyó dentro de este diccionario que se utilizan todos los médicos a nivel mundial para nombrar los órganos, se incluyó el término próstata femenina en 2002. ¿Qué pasa? Que lo han incluido, sí, pero lo han incluido como sinónimo de glándula de Skene, es decir, no han sacado lo de glándula de Skene para ponerle otra cosa, y además sigue estando en el aparato urinario. El tema con las cuestiones de salud es eso, que como no se reconoce que tengamos una próstata, pues tampoco se estudian ni se reconocen las enfermedades que tiene nuestra próstata, que son exactamente las mismas que tiene la próstata masculina. Es decir, cáncer, prostatitis y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un largo etcétera de afecciones de la próstata que en nuestro caso, como no están estudiadas, pues nos las diagnostican con otro tipo de patología. También sobre la experiencia de los talleres. Comparto en el libro un link para que podáis descargar el PowerPoint que yo uso para dar los talleres y que veáis el taller donde os dé la... También hablo bastante sobre el tema de la representación en la pornografía. Últimamente, sobre todo desde el año 2004 y 2005, que es cuando más se empezaron a producir películas exclusivamente centradas en el tema eyaculatorio, tiene como por un lado una cosa buena que es la visibilización y por otro lado una cosa mala que son esas dinámicas de frustración que genera el porno, ¿no? Dinámicas de frustración capital. Hablo un poquito de cómo se representa en la pornografía y este capítulo no estaba muy segura de si escribirlo o no, hasta que de repente en los talleres también empezaron a llegar chicas a las que sus novios les habían recomendado que vinieran al taller a ver si conseguían eyacular como Belladonna o a ver si conseguían eyacular como esta actriz porno tal o cual, y era como, aquí algo está muy mal, algo está fatal. Hablo de pornografía y de pospornografía, ¿no? También de dónde podéis encontrar otros materiales que no son tan así espectaculares, de las olimpiadas de la eyaculación ni cosas así, y dónde podéis también subir vuestro propio material. Hay un problema con todo esto de la eyaculación. Casi no hay vídeos de tías eyaculando normal. Hay una pequeña propuesta también en el libro de generar una red de conocimiento online, porque todas las páginas que encontré también eran todas en inglés y apenas hay como... ¿Vas a llevarme ahí? Vale. La página que he creado una página web que se llama Yes We Can, es decir, sí nos corremos o sí eyaculamos, pero bueno, esta vez me he tenido que leer un montón de cosas, claro, para no hablar así como tan sin propiedad. Y he decidido que las voy a subir a esta página web para que estén accesibles a cualquiera que quiera leerlos. Son artículos científicos que me ha costado muchísimo encontrar y ya está. Vale, ya está. Ya.